específicas. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Tienen ustedes unas preguntas muy interesantes, nos han dejado unas preguntas tanto en la página j.mp/bibliotecasencasa01 como en YouTube. Y voy a volver al listado que he ido anotando. Yo quiero que alguno de los panelistas nos levante la mano y nos cuente cómo está cuidando o qué políticas han establecido sus bibliotecas para cuidar a los bibliotecarios en la administración de los materiales que tenemos en la devolución o en el retorno de los libros que pueden estar contaminados en efecto con el virus, entendiendo que puede sobrevivir en superficies en un promedio de 3 días, en superficies como papel. ¿Alguno de ustedes que nos quiera contar qué políticas se está llevando a cabo? Invito, por ejemplo, a Natalia. Bien, adelante. Pues Santiago, como les conté al principio, nosotros habíamos habilitado unas ventanillas únicas durante 5 días. En ese primer momento, las medidas fueron solo del bibliotecario que estaba en la ventanilla, pues como con todas las medidas de autoprotección, con guantes, tapabocas, hubo una serie como de piezas gráficas y de recomendaciones que se les mandaron a ellos y también pues como abiertas a la ciudadanía en cuanto al lavado de las manos. Y desde ese punto solamente se habilitó el préstamo de materiales. Incluso dejamos de hacer registro de usuarios porque el registro implicaba una interacción en el que el usuario debía firmar una carta de compromiso. Entonces, eso lo quitamos porque entonces obligaba a que estuviera como una entrega de un papel que luego se volvía a recibir y la idea era que ellos no tuvieran que recibir nada de los usuarios. Entonces, el usuario en la ventanilla mostraba su documento de identidad, decía cuál era el libro que quería y el bibliotecario solamente se lo entregaba. Eso como de cara al público. Por otro lado, no tenemos habilitados en este momento devoluciones. Hemos hecho una campaña digital para invitar a los usuarios a que cuiden los libros, que después les estaremos contando cómo vamos a hacer para recibirlos. Es un tema en el que todavía estamos como trabajando para saber cómo vamos a hacer esa recepción de materiales cuando pase todo esto, pero en primera medida ellos no están recibiendo. Por otro lado, los equipos de trabajo, cuando tuvimos, digamos que esta operación parcial, al interior de nosotros tenemos equipamientos muy grandes y otros más pequeños, y los equipos también tienen los tamaños según el equipamiento. Entonces hay equipos de 23 personas y hay otros equipos de 5 o 4 personas. La idea es que estuviera el mínimo de personas en la biblioteca que garantizara 3 servicios. La ventanilla, entonces mientras una persona estaba en ventanilla, otras debían estar dentro de la biblioteca en salas buscando el material que los usuarios estuvieran pidiendo para que eso fuera ágil y no tuviéramos aglomeración externa. Otra persona estaba pues, contestando las líneas telefónicas y otras estaban respondiendo como en redes sociales cuando teníamos pues abierta parcialmente digamos que el servicio. Entonces los equipos al mínimo, quienes tuvieran síntomas de resfriado, quienes hubieran llegado a viajes internacionales, las personas rápidamente empezaron con unas medidas de autoaislamiento voluntario, sí, porque bien sea tenía sospechas de contagio o porque sus defensas estaban bajas, porque su salud estaba un poco afectada, entonces las personas empezaron a trabajar desde sus casas mucho antes pues, de esta medida de cuarentena. Entonces, digamos que desde el sistema de bibliotecas sí se ha priorizado sobre todo la protección de los bibliotecarios y han sido muy creativos también como en cómo empezar a continuar ese contacto con la comunidad de tal manera que podamos sostener el servicio sin que estemos en riesgo. Muy bien. Natalia, muchas gracias. Y les recordamos también que en el artículo de Infotecarios que estaremos publicando en un par de días, entre el lunes y el martes de la próxima semana, tendremos las conclusiones de este foro y además una bibliografía que incluye los documentos técnicos que ya algunas de las asociaciones nacionales latinoamericanas han establecido para manejo del coronavirus, tanto internamente como de servicios para los usuarios. Si ustedes quieren hacernos llegar alguna de esa documentación, nos la pueden hacer llegar vía @infotecarios en Twitter, @infotecarios también estamos en Instagram y como Infotecarios en Facebook. Bien, había más preguntas, pero hay una pregunta reiterativa. ¿Qué servicios estamos llevando a cabo que no requieren de Internet, que no requieren de esta virtualidad, de este mundo digital, de la
alfabetización informacional de por medio. Y yo les quiero recordar uno muy interesante de una biblioteca que amo, el Laboratorio del Espíritu. Es una biblioteca, una pequeña biblioteca rural en un contexto del campo colombiano que usa el SMS, el mensaje de texto tradicional, para, por ejemplo, enviar los precios promedio de los cultivos del mercado a sus campesinos, para enviar el pronóstico del clima de un día para otro, para enviar mensajes claves, en este caso de protección de la cuarentena, a estos campesinos. Ese es un ejemplo de un uso de un servicio no de tecnología avanzada, que lo puede usar una bibliotecaria sentada en su casa, un bibliotecario sentado en su casa, hacer consulta de documentos, información clave y enviarla a través de un medio no digital. Pero además sé que Makemake, y por eso le quiero hacer esta pregunta a Catalina, ha manejado una tecnología que también Leonardo conoce, que es la Bibliobox, que son unas cajas que uno puede distribuir con contenidos digitales en distintos lugares. No sé si por ahí está Cata, que nos pueda contar un poco más de esto, cómo se hace y dónde lo han hecho. Vamos a ver. Parece que tenemos problemas con la conexión con Catalina, pero le voy a pedir entonces al doctor Lau que nos ayude, entendiendo que es tal vez la persona que más conoce alfabetización informacional en este caso, con una pregunta adicional. ¿Qué áreas claves de alfabetización deberíamos concentrarnos en llevar a cabo en este momento con nuestros bibliotecarios y con nuestros usuarios? Es una pregunta que nos dejan en el chat. Santiago, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Disculpa. Claro que sí, nos preguntan en qué áreas clave deberíamos concentrar nuestra capacitación o formación en alfabetización informacional en estos momentos, tanto para nuestros bibliotecarios como para los usuarios. Yo creo que dentro del rango de competencias que idealmente debe tener un ciudadano, las dos a las que habría que enfocarse es cómo pueden localizar información de calidad. Es decir, la habilidad de ubicar estas fuentes confiables y de mayor calidad. La segunda es darles sugerencias sobre cómo evaluar la información en una forma simple, sencilla, donde las personas puedan usar hasta donde se pueda su sentido común. Porque realmente cuando recibimos las noticias, los mensajes, la información a través de las redes, no tenemos tiempo de ir a consultar, a verificar las fuentes. Entonces, lo que es muy importante es que la persona desarrolle esa intuición informativa para evaluarlo. Esto se dice muy fácil, pero en realidad es complicado. Pero en resumen, creo que las dos habilidades que había que fortalecer en estos momentos es orientar a las personas sobre cómo localizar fuentes confiables sobre el virus. Y segunda, cómo intuitivamente evaluar esa información que recibimos constantemente. Muy bien, muchas gracias, doctor Lau. Bien, tenemos muchas más preguntas, pero muy diversas. Les voy a hacer la invitación por la hora, porque ya debemos cerrar, a que sigan el hashtag numeral bibliotecas en casa. Es decir, ustedes pueden hacer la búsqueda de numeral bibliotecas en casa en Google o directamente en Twitter y ver las respuestas que vamos a estar dando a cada una de sus preguntas. Pero además, si dejaron una pregunta en la página web j.mp/bibliotecasencasa01, ahí les vamos a responder, y en el artículo de Infotecarios, para que comencemos este proceso de formación e integración. Este es un llamado a la integración, a la creación de sinergias, a que trabajemos juntos como bibliotecarios iberoamericanos y aprendamos de un contexto que nos llama a una reflexión que va más allá del virus y que pasa por preguntarnos ¿para qué las bibliotecas? ¿Cómo ayudamos a los ciudadanos que están en una cuarentena, pero también cómo ayudamos a nuestras comunidades a superar las necesidades específicas a través de ese acceso a la información y el conocimiento que damos? Gracias de nuevo a IFLALAC, gracias a Scolby, gracias a cada uno de los invitados por esta oportunidad y nos vemos en numeral Bibliotecas en Casa por redes sociales.